Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el gobierno de facto. ¿Y qué es un gobierno de facto? Bueno, primero decir que se conoce como gobierno de facto a todo tipo de régimen de gobierno que, a pesar de funcionar como tal en la práctica, no cuenta con la legitimidad o con el aval o reconocimiento de ninguna norma jurídica. También mencionar que estos gobiernos no son frutos de los mecanismos tradicionales o legítimos de elección popular ni obedecen a ninguna normativa legal presente en la Constitución Nacional. Y por último, decir que los gobiernos de facto, por lo general, son de corte dictatorial y opresivo que impone un sistema o un ordenamiento al país mediante la fuerza, o bien son gobiernos oportunistas que asumen el poder ante condiciones propicias, pero sin jugar por las reglas. Sigamos, porque hay más que debemos saber sobre lo que es un gobierno de facto. Porque cabe destacar que asimismo en algunos casos pueden ser gobiernos legítimamente electos, pero que hayan roto en el camino con todas las normas que les confería a su validez ante la ciudadanía, convirtiéndose en gobiernos de facto. Y también mencionar que existen también casos en que un gobierno de facto cuenta con la aprobación popular, pero no son los más comunes. Sigamos hablando sobre lo que es un gobierno de facto, en este caso preguntarnos cómo se originan. Bueno, los gobiernos de facto se pueden originar a través de los derrocamientos, es decir, cuando se le arrebata el poder a un gobierno legítimamente constituido o no, y se erige o crea un gobierno nuevo con o sin el apoyo del pueblo, que ejerce las funciones de gobierno sin otra legitimidad que la propia decisión. También se pueden originar a través de vacíos de poder, es decir, ante colapsos particularmente graves de las sociedades o de los regímenes de gobiernos que produzcan una ausencia prolongada de autoridad. En un contexto así, puede surgir un gobierno de facto que ocupe el poder mientras tanto. Pero sigamos, porque hay más causas que pueden originar un gobierno de facto. También mencionar un fraude electoral. Los gobiernos producto de victorias electorales fraudulentas no pueden ser considerados estados de jure o de derecho, sino de facto, ya que asumen al poder mediante trampas al sistema. Y por último, mencionar a través de los estados de facto, es decir, ante la creación de estados que deciden ser independientes de otro al cual pertenecían. De allí surgen gobiernos de facto para regirlos. Dicha independencia puede ser, de hecho, sin obedecer a reglas jurídicas y sin contar con el reconocimiento de otros países. Continuemos hablando un poco más sobre lo que es un gobierno de facto. En este caso, hablar sobre algunos ejemplos. Bueno, los ejemplos que podemos mencionar es el proceso de reorganización nacional que gobernó la Argentina desde 1976 a 1983. Fue de sus más crueles dictaduras militares en toda Latinoamérica. También mencionar el régimen de Augusto Pinochet en Chile, luego de derrocar por la fuerza el gobierno de Salvador Allende. Este personaje gobernó con los militares desde 1974 a 1990. Y por último, mencionar el gobierno de Hugo Banzer en Bolivia entre 1971 y 78, fruto de un golpe militar que este encabezó contra el gobierno de Juan José Torres González, aliado con diversos sectores políticos y económicos. Sigamos hablando sobre lo que es un gobierno de facto, en este caso hablar sobre sus consecuencias. Bueno, decir que entre las consecuencias que este tipo de gobierno tiene está que no existe forma de limitar su poder, y eso puede dar lugar a que se establezca una dictadura, como lo hemos mencionado anteriormente. También decir que en estos casos las dictaduras suelen ejercer un control basado en la fuerza y no en el consenso de la ley, y ejecutar
todo tipo de atrocidades libremente, como han sucedido en los ejemplos mencionados. Y también decir que a futuro puede ser declarado ilegal por las autoridades jurídicas, que entonces deberán enjuiciar a los responsables, especialmente porque dicha norma suele costar vidas. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.